Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta jornada tan especial para el mundo, que es un auténtico honor ser el anfitrión de un evento patrocinado por la Fundación Luis Portero García y por la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Y digo una jornada muy especial porque, a mi entender, es de enorme relevancia. Estamos viviendo momentos políticos muy convulsos. De nuevo se trata de imponer el silencio sobre las víctimas del terrorismo y sobre sus reclamaciones. Volvemos al clásico histórico no toca. Y mientras, aquellos que aplaudían los atentados de ETA siguen ganando terreno, siguen dando pedales sin parar para ganar batallas, las judiciales, las de relato y las políticas. Porque están tratando de imponernos un relato que no se ajusta a la realidad. Y por eso no podemos silenciar a las víctimas y debemos seguir siendo el altavoz de sus reivindicaciones. Las suyas son las nuestras. Y uno de los aspectos clave en la que están dando la batalla es en la defensa en los tribunales de que los delitos perpetrados por ETA pueden y deben ser considerados de lesa humanidad. Los jefes de ETA, entre ellos Josu Ternera, buscaban una limpieza étnica, una limpieza política en el País Vasco. O estabas con ellos y con todo su entorno político, o te convertías en objetivo, morir o marcharte. No dejaban más opciones. Fueron cientos de miles de vascos y navarros los que tuvieron que abandonar durante tantos años sus tierras para que no les mataran a ellos o a sus familias. Por eso es importante y relevante esta jornada convocada en el marco del 13º Seminario Luis Portero de Derechos Humanos. Esta mesa no puede ser más oportuna y estos ponentes no pueden estar mejor elegidos. Y a continuación, si me permitís, paso a presentar un poco quiénes nos van a aderezar la jornada. A mi derecha, Francisco Rosell, director del Mundo desde 2017, hombre de una trayectoria profesional prolija e intensa. Ya comenzó en 1975 en el Correo de Andalucía y desde siempre ha tenido un firme compromiso profesional de lucha contra la corrupción. Quizá, además, en uno de los lugares en Andalucía en aquellos años más complicado para llevarla a cabo, con el siempre todopoderoso PSOE de Felipe González de la época. Estuvo de director en Diario 16 de Andalucía entre el 85 y el 96. Posteriormente fue director fundador del Mundo de Andalucía, rotativo que dirigió hasta 2015, y durante su mandato se revelaron episodios periodísticos de calado como el fraude millonario de los ERE o el saqueo de los cursos de formación. Pero si claro era y es en su compromiso contra la corrupción, al mismo nivel, si no más, se encuentra su defensa de las víctimas del terrorismo de ETA y su pelea porque el relato de lo que ha sufrido España con el terrorismo no lo escriban quienes eran las marionetas de los asesinos. Enfrente lo tengo Florencio Domínguez, que es una referencia en el periodismo en general y en la investigación sobre el terrorismo de ETA en particular. Este navarro de Caparroso se convirtió durante muchos años en la referencia para todos los que empezábamos a cubrir los crímenes de ETA. Desde la agencia Vasco Press, lo que escribía Florencio iba a misa. Ahora dirige el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que sin duda se ha convertido en uno de los pilares esenciales para que el relato sobre ETA se ajuste con precisión a la verdad. Una decena de obras le acompañan a su trayectoria, pero yo me quedo con una, Vidas Rotas. El libro de Vidas Rotas, un trabajo de referencia, que yo lo tengo encima de mi mesa para trabajar, en el que se narra toda la historia de todos y cada uno de los atentados y la historia de todas y cada una de las víctimas de ETA. A mi izquierda tenemos a Francisco Javier Borrego, una referencia en el mundo judicial español. Magistrado del Tribunal Supremo, Borrego fue también juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y abogado jefe del Estado en el Tribunal de Cuentas. De brillante trayectoria, ya a los 20 años obtuvo la licenciatura en Derecho. Enseguida logró por oposición ocupar la Secretaría Judicial de una magistratura de trabajo, hoy Juzgado de lo Social. Por oposición logró el nombramiento como abogado del Estado a los 25 años de edad. Además ha sido abogado del Estado jefe en el Tribunal de Cuentas, juez, como decía, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entre los años 2003 y 2008 y un sinfín de cargos más hasta que en 2018 fue nombrado magistrado juez de la Sala Tercera del Tribunal Supremo por una amplísima mayoría en, ahora polémico, Consejo General del Poder Judicial, 16 votos a favor sobre 20.
Durante su mandato Borrego ha sido un firme pilar en la lucha contra el terrorismo etarra y todos sus satélites. Tuvo un papel fundamental en el aval europeo a la ilegalización de Batasuna y ha sido, y esta es la parte esencial que a mí espero que nos ilumine mucho en esta jornada, clave en los primeros pasos de la persecución europea a ETA por delitos de lesa humanidad. Más a la izquierda mía está Daniel Portero. Daniel Portero para mí es una de las personas más peleonas, luchadoras que he conocido en mi vida. Perseverante, como su hermano Luis, luchador inagotable de los que, pese a perder muchas batallas, entiende que hay que seguir dando pedales para ganar la guerra. Ahora está en primer plano político, es diputado autonómico en Madrid, pero nunca ha olvidado el recuerdo de su padre, Luis Portero, asesinado por ETA cuando era fiscal jefe del Tribunal Superior de Andalucía. Una de las víctimas que más ha dado la cara siempre, presidente ahora de la Asociación Dignidad y Justicia, estuvo también al frente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y es un perseguidor incansable de la ilegalidad, de los atajos, del uso político de las víctimas o del silencio que cíclicamente les han tratado de imponer. Un hombre que se parte la cara, un hombre que ha sido fundamental para que en Europa se hayan comenzado a dar esos pasitos para investigar a dirigentes de ETA por delitos de lesa humanidad. Y ya por último, pero no menos importante, mi buen amigo Ángel Expósito, que definirle es complicado, pero yo siempre se me ocurre lo mismo. Es un periodista todoterreno, un apasionado de la información, un comunicador comprometido, por eso está aquí con nosotros. Difícil resumir su actividad profesional, pero para mí quizá dos pilares, ¿no? La etapa en la que estuvo de director al frente de la agencia Europa Press, una auténtica cantera de buenos periodistas, y como director de ABC, en el que consiguió que ese periódico se convirtiera también en otra de las referencias en la lucha contra ETA. Pero quizás su gran altavoz ha sido la COPE, ¿no? desde la que ha dado siempre cabida a las víctimas del terrorismo, siempre con claridad, con mensajes comprometidos, con un relato sin ambigüedades, valiente. Me resulta difícil recordar todos los medios por los que ha pasado: Telemadrid, Antena 3, Televisión Española, Radio Nacional de España, La Vanguardia, tiene el premio Antena de Oro 2015. Expósito siempre ha sabido informar y recordar el dolor que ha generado ETA en nuestro país y lo sigue haciendo. Ferviente defensor del no nos olvidemos. Y paso a dar la palabra a mi director, a Francisco Rosell, que tendrá la ponencia con un titular: el papel de los medios de comunicación en la batalla del relato y en la persecución de los crímenes de lesa humanidad. Gracias, Paco. Muchas gracias, Fernando. Bueno, es un placer encontrarme con esta cualificada representación del mundo del periodismo, del derecho y, lógicamente, de las víctimas del terrorismo. Decía la célebre frase que se utiliza mucho de Stalin, que una muerte es una tragedia, miles de muertes es una estadística. Y yo siempre que hablo de terrorismo, siempre que hablo de la lucha contra ETA, siempre me gusta poner la cara de una víctima. En este caso quiero ponerla, aprovechando que está aquí Daniel Portero, quiero poner la cara de su padre. Luis Portero, como ha citado Fernando, fue fiscal general en Andalucía, en Andalucía, y fue un hombre en defensa del derecho, en defensa del servicio público y en defensa de la lucha contra la corrupción, en un momento inicial que le valió pues, muchísimos problemas, pero él estaba, insisto, para defender el Estado de Derecho y lo hizo de forma valiente y extraordinaria. Y siempre recordaré el día tremendo, aquel mediodía, en el que por razones profesionales, cuando dirigiendo el periódico, pues había quedado un almuerzo informativo con el delegado del gobierno entonces en Andalucía, José Torres Hurtado. Cuando íbamos a entrar en el restaurante, sonó el teléfono y fue precisamente anunciándole el atentado contra tu padre. Por eso, insisto, quiero siempre ponerle una cara, en este caso la de Luis Portero, otras caras, pues podría poner muchísimas caras, y ahí está el trabajo magnífico que ha hecho Florencio Domingo al respecto. El general de Gaulle, un consejero general de Gaulle, le dijo: hay que ver con todo lo que hemos luchado contra el terrorismo, contra la violencia, etcétera, etcétera, ahora tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo. Y de una forma dijo: la sangre es lo primero que se seca, dijo el general de Gaulle con una cierta, digamos, hipocresía al respecto. Pero aquí no es que ya se haya secado pronto la sangre de las víctimas del terrorismo, es que se está secando
el recuerdo y la memoria. Y eso es lo que no podemos permitir los que tenemos algún tipo de responsabilidad en los medios de comunicación o en otro ámbito. Porque no son una memoria particular, es la memoria de aquellos que lucharon en defensa de los derechos generales, en defensa de la democracia, porque los atentados contra ETA fueron para intentar que la democracia no llegara a este país, y cuando la democracia intentaba consolidarse fue precisamente para desestabilizar a la democracia. No se les mató en tanto individualmente, sino en tanto lo que representaban. Y eso hay que tenerlo siempre muy presente, muy presente. Yo creo que los que tenemos, insisto, responsabilidad de los medios de comunicación, debemos hacerlo así. El otro día, pues al final, una situación personal que a lo mejor puede recordar la vivencia, ¿no? Pasaba por la Plaza República Dominicana con mi hijo pequeño, tiene 9 años, y vio allí de pronto el monumento a las víctimas de ETA. Y claro, mi hijo me preguntaba, papá, ¿esto qué es? Entonces, claro, me sentí en la obligación de explicarle a mi hijo de 9 años qué había sido del terrorismo de ETA, cómo se había asesinado a aquellos servidores públicos, en este caso guardias civiles. Por cierto, la placa prácticamente no se veía. Y claro, la política de acercamiento de presos por parte del actual gobierno y Fernando Grande Marlaska, que para mí ha sido la gran decepción de este gobierno, ha sido la gran decepción porque está blanqueando el terrorismo, está blanqueando la imagen de ETA, pues me ha recordado todos esos episodios. Por tanto, ese esfuerzo de memoria, creo que los ciudadanos en general debemos perdonar, pero no olvidar. Sobre todo porque en el momento que nosotros olvidemos lo que ocurre, esa gran victoria que muchas veces la subrayamos, la victoria de la democracia sobre el terrorismo de ETA, que ha sido así por el trabajo de la Guardia Civil, por el trabajo de los tribunales de justicia, por la denuncia de los periodistas que se han jugado en primera línea, y esta casa pues ha vivido la muerte de José Luis López de la Calle, que para nosotros siempre quedará perenne como recuerdo de nuestra acción periodística, aquellos paraguas cuando venía de comprar los periódicos y a la puerta de su casa le acribillaron ETA, siempre permanecerá en nuestro recuerdo, como la contribución de los periodistas, y muchos periodistas que en la labor de la información pues también hemos sufrido amenazas, y por tanto tenemos un deber de memoria, un deber de recuerdo. La lucha por la libertad tiene un deber, insisto, de memoria y de ejemplo con todos ellos. Son nuestros héroes y por tanto hay que subrayar esa circunstancia. Sin embargo, yo veo que el momento político actual a nuestros héroes pues prácticamente son incómodos, y hace aquello los célebres versos de Becker, ¿no? Que solo se quedan nuestros muertos, pero desgraciadamente eso es así, están quedando solos. Y yo creo que ahí también se tiene que producir, si me lo permites, aportando que está aquí Daniel Portero, creo que también las asociaciones de víctimas del terrorismo, que han jugado un papel primordial, deben recuperar, deben refortalecerse, deben rearmarse en el sentido de ideas, de proyectos, dar el paso adelante. Hemos visto, la actual presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo me comentaba hace un par de años, coincidí con ella en una recepción en el Palacio Real con motivo del Día de la Constitución. Me decía, mi padre, que lo asesinaron, que era presidente de la Diputación, creo que de Bilbao, creo recordar, tenía una placa allí cuando se produjo el asesinato. Cuando he intentado allí acercarme, ¿dónde está la placa? Nadie sabe de la existencia de esa placa. Seguro que está en algún desván o a ver, sabemos a dónde está. Sin embargo, ahora las calles del País Vasco están justo en la dirección contraria, de ejemplo de eso. Y por eso me llama mucho la atención cómo cuando durante años ha habido los homenajes a las víctimas, que insisto, son a nuestros héroes, han tenido un espacio central en el Congreso de los Diputados, en otros lugares, se van pasando y forman parte casi una nota a pie de página. Y eso es lo que no nos debemos permitir. Y esa es la responsabilidad también de actos de esta naturaleza y, bueno, y el compromiso que tenemos como los medios de comunicación. Decía Urrusolo Sistiaga, hizo unas declaraciones en el Diario Vasco en abril del 2017, en que decía, hay organizaciones que ganan su lucha, como en Cuba o en Nicaragua, otras negocian su final, como el IRA, cuando ven que las reivindicaciones no avanzan, pero hay otras que pierden su lucha sin más, sin nada a cambio, sin que medie siquiera una conversación que fructifique en un acuerdo. Este es el caso de ETA y esa es su derrota. Desgraciadamente estas palabras, que era un sentido de
esta reflexión por la victoria política, por la alianza que se ha buscado de los apoyos políticos, la legitimación de ETA, es la victoria postrera que están consiguiendo aquellos que, insisto, intentaron socavar la democracia española en el proceso de transición, y cuando la democracia española daba sus primeros pasos, también intentaron destruirla, y insisto, la libertad de todos nosotros. Y acabo, por no alargarme más, yo siempre recuerdo a una mujer valiente como fue Pilar Ruiz de Albisu, ¿no? La madre de Joseba Pagaza, ¿no? Cuando alguien le subrayaba, y ahora lo encontramos muchas veces, estas declaraciones se van actualizando, decía alguien, llevamos 3 años y medio sin muertos, para pedirle, y decía Pilar, dice, yo llevo 3 años y medio con uno muerto. Ahora son muchos años, desgraciadamente el ejemplo de esa madre coraje que presagió que asistiría a comportamientos que le darían la sangre, pues se están produciendo. Yo creo que el saber que el momento que estamos viviendo no debe suponernos un retroceso, sino saber el momento tan delicado que vivimos para dar ese paso adelante, esa resistencia, porque una sociedad que ignora a sus héroes, ignora sus valores, es una sociedad que está en un momento crítico de supervivencia. Y por eso agradezco mucho la asistencia de todos vosotros, de Daniel Portero, y siempre me acordaré de su padre, como me acordaré de Alberto Jiménez Becerril y de su mujer, y por eso uno de los momentos más dolorosos que yo he vivido en las últimas semanas es ver como una persona que entonces era médico del Hospital de Valme, la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, justificaba los pactos con ETA. Ella, que seguramente aquellos días trágicos, aquella madrugada tremenda de enero en Sevilla, pues se sumaría al dolor de toda la sociedad, de toda Sevilla, por el asesinato cruel de ese matrimonio allí en un callejón cerca de la Catedral de Sevilla. Sin embargo, esa misma médico del Hospital de Valme, hoy ministra de Hacienda, justificaba esos pactos para seguir en el poder. Me parece que es un ejemplo del momento tan delicado que vivimos. Muchas gracias. Y a continuación le voy a dar voz, si me permitís, a Florencio Domínguez, que nos estará escuchando al otro lado del hilo y que tiene una ponencia bajo el título Trabajo de las víctimas del terrorismo en el logro de un final con verdad, memoria, dignidad y justicia. Florencio. Hola, buenas tardes. A ver, estamos en este momento en una situación de reflexión colectiva sobre lo que ha supuesto el terrorismo de ETA. Hemos visto que en los últimos 2-3 años han aparecido una gran cantidad de productos audiovisuales, hemos visto la adaptación de la novela Patria, hemos visto La línea invisible, El fin del silencio, los trabajos de Iñaki Arteta, es decir, y también al mismo tiempo en la literatura, en la elaboración de libros de historia sobre esta situación, sobre esta historia del terrorismo. Y la pregunta es, ¿y por qué ahora? Y además han sido productos en general con bastante éxito, y eso es lo más destacable del momento. Porque en el pasado ha habido también películas, ha habido también novelas. Raúl Guerra Garrido escribió Lectura insólita del Capital a mediados de los años 70, sobre el terror, y siguió después con La Carta. Es decir, ha habido antes novelas, ha habido antes películas que no han tenido ni de lejos el éxito que se está produciendo ahora. Y la pregunta es, ¿y eso por qué? Pues en buena medida porque hay una sociedad que quiere saber. Hay una sociedad que ahora sí está interesada y que en el pasado no lo estaba, que en el pasado no quería que le plantearan este tipo de cuestiones. Y cabe preguntarse también, ¿y cómo hemos llegado a esto? ¿Por qué ahora sí y antes no? Pues en buena medida, a mi juicio, es por el trabajo de las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo. Es decir, cuando en diciembre del año 1980 se constituye la primera asociación de víctimas, la entonces llamada Hermandad de Víctimas del Terrorismo, que luego se convierte en la VT, el objetivo inicial es
la autoayuda, es decir, que unas víctimas se arropen a otras ante la desatención institucional que se produce. Es decir, las instituciones, desde luego, no están a la altura del reto y no hay políticas de atención, de apoyo, ni económico, ni de otro tipo. Entonces, las víctimas tienen que organizarse ellas mismas para darse apoyo mutuo. Esa asociación y después las que vienen después se van a convertir en interlocutores institucionales de la Administración para la gestión de los casos de los nuevos afectados, para tratar las situaciones particulares. Pero eso empieza a partir de principios de los años 80, que es justo cuando aparecen también las primeras fundaciones, la Fundación Brosetas, la primera, en el año 92, empiezan a tener un papel público relacionado con las políticas penales inicialmente. Se empiezan a personarse en los juicios para ejercer la acusación popular o particular, empiezan a hacer reclamaciones al Estado que tienen que ver con las políticas penitenciarias, a reclamar que el Estado haga efectivas, asuma las indemnizaciones a las que están condenados los terroristas y que no pagan. Existe en el 95 una gran iniciativa que es la reclamación del cumplimiento íntegro de las penas, para la que reúnen 1 millón de firmas. Entonces, poco a poco se van dando pasos hacia un papel que tiene que ver con el relato del terrorismo. Cuando aparecen las fundaciones, no están para esa primera labor asistencial de los orígenes, sino para recordar a una persona a la que se dedica la fundación, para recordar su trayectoria y para evitar la justificación de los crímenes. Entonces, a partir de la segunda mitad de los 90, empieza a haber un papel más activo en este terreno de las asociaciones de víctimas. Y eso se refleja bastante bien, por ejemplo, en el manifiesto fundacional de COVIDE, que se produce en 1998. Ahí hay una reclamación que ellos plasman como conocer la verdad de lo sucedido. ¿Sí? Hay que señalar que esta asociación, por ejemplo, que COVIDE y ese manifiesto aparece en un momento en el que ETA inició una tregua en el 98, para durar hasta finales del 99, y que en el mundo de las víctimas hay temor a que el final, que entonces que podía producirse, derive en la impunidad de los terroristas. Ese mismo temor vuelve en el año 2010, cuando ETA paraliza oficialmente el terrorista en octubre de 2011, pero en realidad la paralización real se ha producido en febrero de 2010, cuando la anterior dirección de ETA ordena paralizar toda su actividad, paralizar sus atentados, para volcarse en la reconstrucción interna, en la reorganización, para hacer frente a la represión policial, cosa que no consiguen. Pero es en esa fecha cuando se da orden de parar, en febrero de 2010. Casi 2 años después, en octubre de 2011, ya empiezan a embellecerlo con una cumbre internacional, la de Allende, pero están parados por la eficacia del Estado en febrero de 2010. El ambiente social empieza a pensar que puede ser el final de ETA, y las asociaciones de víctimas vuelven a recibir no el final de ETA, sino que pueda haber una impunidad. Por eso, el grueso de prácticamente todas, si no todas, las asociaciones y fundaciones de víctimas firman un manifiesto que se titula "Vectores de un modelo de fin de ETA sin impunidad". Y ahí reclaman, por un lado, que no haya impunidad jurídica, que los delitos se persigan, que no ocurra como había ocurrido en la transición con ETA político-militar, que hay una política generosa de indultos y de mirar hacia otro lado para desmovilizar a los miembros de la política militar. Pero también se busca que no haya justificación retrospectiva del terrorismo, que no haya una impunidad histórica, no solo penal. Se considera que tiene que haber una reprobación de la historia, que se debe exigir la asunción de responsabilidades a los terroristas y que no tiene que tener lugar a una narrativa que justifique
posteriori de la historia de ETA. Porque le decía en ese manifiesto del 2010, dicen que eso significaría tanto como justificar a cada uno de los asesinatos cometidos. Es decir, son las asociaciones de víctimas las que ponen en el espacio público el debate sobre memoria y relato. Y eso en el ámbito institucional se refleja en la ley 29 de 2011 de reconocimiento de las víctimas del terrorismo, que en uno de sus artículos prevé la creación del Centro Memorial, en el artículo 59. El prólogo de esa ley es un reflejo de esta pretensión de las asociaciones de víctimas de que no haya impunidad histórica. La ley destaca que tiene que reconocerse que unos fueron víctimas y que otros fueron los asesinos. Hay una definición de memoria que a mí me gusta, que está en la Ley Vasca de Víctimas del Terrorismo, que dice que memoria es el reconocimiento social de los hechos, el reconocimiento público y oficial del sufrimiento causado a un inocente y de la significación pública de su condición de víctima. Es decir, esta definición requiere que la sociedad asuma, reconozca la injusticia del terrorismo. Es decir, y eso nos plantea a todos una obligación colectiva de memoria, porque tenemos una deuda con las víctimas. Primero, la memoria es un acto de justicia. Es decir, el filósofo Reyes Mate ha escrito que el daño dura mientras no sea saldado. Da igual el tiempo transcurrido. ¿Cómo se trae al presente ese daño no reparado? Y dice Reyes Mate, mediante el testimonio y la memoria de las víctimas. Nos encontramos con cientos de asesinatos de ETA que no han sido judicialmente aclarados y, por tanto, que no se ha hecho justicia penal. En estos casos, la memoria en los que no hay justicia penal es una forma, no plena, pero una forma de resarcimiento de esa justicia debida a las víctimas. Pero es que además necesitamos memoria para rebatir las justificaciones históricas, las justificaciones retrospectivas que está haciendo el mundo político que ha sido afín a ETA. Es decir, ese mundo está haciendo mucho trabajo, no digo que sea bueno, digo que es intenso, para tratar, uno, de diluir las responsabilidades de la banda terrorista. Se están aplicando una política de atribución de responsabilidades a todo el mundo, es decir, a los partidos políticos, a los periodistas, a los cuerpos de seguridad, al lechero que pasaba por allá, que todos tienen responsabilidades. Y, por tanto, ETA solo es uno más de los que tiene responsabilidades. Entonces, así se provoca la situación que denunciaba Hannah Arendt, que es donde todo el mundo es culpable, nadie lo es. Eso es lo que buscan mediante esta táctica de diluir responsabilidades de la organización terrorista y de quienes la han aplaudido y le han apoyado durante todo este tiempo. Entonces, bueno, hay que combatir, hay que hacer una deslegitimación retrospectiva del terrorismo de ETA. Hay que hacer también una deslegitimación como prevención ante las nuevas generaciones. Sabemos que por encuestas sociológicas que se han hecho, que los jóvenes que ahora tienen 25 o incluso más años no tienen una vivencia directa del terrorismo de ETA. Cuando ETA cometió sus últimos asesinatos en España fue en el año 2009, los 2 guardias civiles de Calviá, y el último de todos fue en febrero o marzo de 2010 en Francia. Entonces, quienes ahora tienen 25 años, entonces tenían 10, 12, 13, eran unos niños, no han sido conscientes, y eso hace que los que ahora están en la universidad, los que se acaban de incorporar al mundo del trabajo, los que están en los institutos, no tengan vivencias directas y no tengan tampoco información. Por eso es importante llevar a la educación, a los institutos y a los colegios, una mínima información
sobre lo que ha supuesto el terrorismo en la historia de España, sobre el daño que ha provocado, una formación que tenga muy presentes el punto de vista de las víctimas y, a ser posible, con el testimonio directo de las víctimas en los colegios, porque su testimonio tiene un gran impacto. Esa es obligación de todos. Las asociaciones están en primera línea en ese trabajo, es decir, todos los años organizan de diversos tipos de iniciativas. Esta mesa redonda que estamos celebrando hoy es un ejemplo más de estas propuestas que las diferentes entidades representativas de las víctimas están realizando, para que no quede ninguna justificación del terrorismo pasado, porque eso entraña un riesgo. No de forma general, no en el conjunto de España, pero en algunos sectores de jóvenes del País Vasco, donde todavía sigue latente una cierta radicalidad, entraña el riesgo de que se asuma que ETA estuvo justificada y que no quede socialmente deslegitimada. Por eso es importante. Es decir, que los jóvenes tengan conciencia de que ETA fue una gran vulneración de derechos humanos, fue un abuso en el que una parte de la población sufrió, y sufrió de la forma más grave que se pueda pensar, que es perdiendo la vida, sufriendo grandes heridos, trasterrándose, teniendo que marcharse del País Vasco. En abril del año pasado se produjo el asesinato de una periodista una periodista en Irlanda del Norte, haciendo una información de disturbios callejeros, recibió un disparo. Eso, al ser una periodista la víctima, tuvo un gran impacto mundial. Todos los periódicos, televisiones del mundo se ocuparon del asesinato de esta periodista. Y hubo un análisis en el país que me parece revelador sobre ese episodio. Lo hacía el periodista Rafa de Miguel, que decía: el problema está en que la memoria es débil, no resiste una generación, y el republicanismo residual se alimenta de una juventud que no vivió la brutal violencia de la era de los troubles, de los problemas, ¿no? Y por eso es cebo fácil de un romanticismo malentendido. Es decir, si nosotros no queremos que pueda plantearse en el País Vasco una situación así, es decir, que un grupo social, aunque sea minoritario, desmemoriado y con una visión romántica del pasado, pueda volver a tener la tentación de la violencia cuando sea, no ahora, ni mañana, ni dentro de 2 años, pero puede ocurrir en algún momento. Tenemos que hacer esta labor de dejar un relato socialmente sentado sobre la deslegitimación del terrorismo de ETA. A continuación, toma la palabra Francisco Javier Borrego, el magistrado del Tribunal Supremo, y yo tengo como titular, y si no me corregirá sobre la marcha, el Tribunal de Estrasburgo en la persecución de los crímenes de lesa humanidad de ETA, jurisdicción, competencia y jurisprudencia. Lo primero que quería precisar es que dejé el Tribunal Supremo y el puesto de magistrado el año pasado, adelantando mi edad de jubilación, tras muchas décadas de servicio público. Ahora estoy de abogado en el mundo privado, colaboro con el despacho Durán y no tengo ataduras judiciales. Hecha esta precisión, estamos en un acto virtual. Según el diccionario, virtual es aquello aparente pero que no es real. Entonces, yo me gustaría invitar a participar en un ejercicio de imaginación. Nos vamos al campo, nos ponemos a andar y nos encontramos una gran cacera de hierro con 2 puertas, hojas, que está un poco entreabierta, sujetada por 2 grandes pilares. Si miramos el pilar de la derecha, veremos que tiene grabado algo. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. El artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, nuestro 20 de la Constitución. Fijémonos, no, toda persona. No se exige que esté formada, que dé una opinión imparcial, ni siquiera con mala intención. Se exige únicamente que sea persona y tiene derecho a la libertad de expresión. Luego estarán los límites. Nos fijamos en el otro pilar
Y también tiene algo grabado. Los hijos del mundo son más astutos en sus relaciones que los hijos de la luz. Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 8, la parábola del administrador infiel o desleal. Pensando en esas dos columnas y lo que tienen escrito, yo creo que hay una realidad que ya se ha comentado. Ellos saben hacer un relato y nosotros no. Por ejemplo, cuando el 9 de octubre del año 2000 asesinan al padre de Daniel, al poco tiempo son detenidos Iraqi y Solana. Yo leí que en aquella época uno de esos dos, o los dos, manchó en el momento de la detención policial los pantalones por detrás. No se ha repetido. Ellos, sin embargo, no dejan de hablar de gudaris, luchadores, bravos, valientes por la libertad. Nosotros no hacemos uso de eso. Otro principio de reflexión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el año 2017 dictó la sentencia de la Barca y otros contra Francia, negando que existiera en el Convenio Europeo de Derechos Humanos un derecho humano dentro del artículo de la vida privada, favorable al acercamiento de los presos a sus lugares de residencia anteriores a los delitos. Pero es que en el año 19 se dictó la sentencia de Fraile y Iturralde contra España y se dijo lo mismo, que no existe ese derecho al acercamiento. Me pregunto, si en lugar de esas decisiones su resultado hubiera sido contrario, ¿qué pasaría? ¿Habría algún preso todavía de ETA por España o ya no habría ninguno? Y a pesar de esas dos sentencias importantes y muy recientes, contrarias como derecho humano al acercamiento que no está garantizado por el convenio, asistimos a acercamientos y acercamientos recientes y más recientes de presos de ETA. Yo recuerdo una anécdota personal, un día en Ginebra presentando el informe ante el Comité de Derechos Humanos que había redactado el comité y solito en la primera fila presentándoselo, detrás un grupo de 10, 12 filoetarras que constituían el grupo, vamos a decir, diplomático, entre comillas, de apoyo en Naciones Unidas en Ginebra, y que ya me habían avisado que habían presentado kilos y kilos y kilos de papel sobre la cuestión vasca. Yo empecé mi intervención hablando en euskera, bueno, asesinando el euskera porque no lo controlo. Cuando me di cuenta que el presidente de la comisión me iba a tocar la campanilla, que cogió con furia porque los traductores, todo el mundo decía, ¿qué está hablando ese? Luego me dijo el embajador de España que los filoetarras se movían tan desesperados casi como los traductores. Conté que esa que acababa de leer en euskera, lengua cooficial en el País Vasco, se traducía en castellano, en español, por esto, que ese es el estatuto, los estatutos del partido que gobierna en el País Vasco, que hay una televisión que se utiliza en euskera, que hay un gobierno, que hay un parlamento, etcétera, etcétera, y pregunté a los miembros de la comisión si después de todo esto hay derecho a que se mate en el País Vasco por una ideología. Sé que les impactó y las consecuencias se vieron en el informe. Pero nosotros somos como somos. Recuerdo en un tema procesal, no quiero decir si interior o exterior, ni juez, ni quiero decir nada más, me enteré porque me lo dijo un allegado, como ahora se dice, de una historia, de un dato, que una vez que verifiqué por el servicio competente, se lo quise trasladar a una alta autoridad del gobierno de España. Su respuesta fue, Javier, no te das cuenta, nosotros no somos como ellos, no podemos utilizar eso.
Digo, vale, sí. Nosotros somos hijos de la luz y tontos. Bueno, ya hemos hecho la reflexión con los dos pilares, abrimos las puertas y lo primero es que miro al cielo, veo a Luis Portero y a todas las víctimas, asesinados, heridos, destruidos de la violencia etarra. Me acuerdo de ellos y como creyente una oración. Miro al lado y un cierto complejo ante la talla de los que se sientan en esta mesa redonda y unas gracias que debo dar a Unidad Editorial, al Diario El Mundo, a la Fundación Luis Portero, a los que me han invitado a participar en esta mesa redonda. Y entro, abro la puerta y entro para tratar tres temas. Primero, el terrorismo, en concreto de ETA, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay una sentencia, Batasuna y Herri Batasuna, del 27 de marzo de 2003 y 2 de la misma fecha, que yo creo que no voy a comentar, sino leer 3 parágrafos de dicha sentencia. Con esto creo que es suficiente. En el parágrafo 79 se dice: un partido político cuyos responsables incitan a la violencia, parecen que ahora, como ha dicho Florencio, están más suaves, o proponen un proyecto político que no respeta una o varias reglas de la democracia y el desconocimiento de los derechos y libertades que la democracia reconoce, no puede prevalerse de la protección del convenio. Alguien ha dicho que vienen a destruir el Estado constitucional. Párrafo 87. Los actos de los demandantes analizados en su conjunto forman parte de una estrategia para llevar a cabo su proyecto político contrario en su esencia a los principios democráticos proclamados en la Constitución española. Y último párrafo, interesante, párrafo 88, las omisiones o silencios de los políticos pueden equivaler a tomas de posición y ser tan sonoras como cualquier acción de apoyo expreso. Curiosamente, en el año 2009, 6 años después, Aurelio Arteta publicó un artículo en El País que le llamaba La sentencia silenciada. Silenciada o no comentada por los que debíamos haberla comentado. Me acuerdo de esto porque leyendo una editorial del diario El Mundo de hace unos días hablaba de la náusea que se sentía cuando un dirigente de Reunir el Pueblo Vasco, esta federación de 4 partidos y Movimiento Nacional, yo es que lo traduzco al español, EH Bildu, lo traduzco por lo que significa en español, Reunir el Pueblo Vasco. En aquellas cartas que había enviado a los presos por pidiéndole la fuerza de las cárceles para ese proyecto hermoso que persigue ese movimiento y federación política, me preguntaba, vale, ¿estamos en una democracia? Sí, formalmente sí. ¿Vivimos en una democracia? ¿Dónde está Silvia? Silvia Martínez. Hoy tendría 25 años. No está. La mataron con 6 años en Santa Pola. Por ser hija de un guardia civil. Una niña de 6 años que hoy no puede estar en esta España. Curiosamente, uno de los asesinos, con una larga condena, Andoni Otegi, acaba de ser trasladado, acercado a la prisión de Logroño para estar cerca del País Vasco. Segundo aspecto que quiero decir, un problema que se plantea y que está un poco callado. Estamos en una democracia militante. En la sentencia Erdel contra Alemania, dijo el Tribunal Europeo sobre un reservista de un partido de extrema derecha cercano, podemos decir, al nazismo, y que le habían prohibido participar en los ejercicios como tal reservista, sin quitarle el título de teniente de la reserva del ejército alemán. Es una decisión de inadmisibilidad de 2007. Dice que Alemania es una democracia apta para defenderse. Nosotros, desde la sentencia del Tribunal Constitucional 248 del año 2003, reiterada después también, incluso por el Supremo, la más reciente,
la 459 de 2019, se dice y se insiste, se matiza, que no somos una democracia, que dicen militante, somos una democracia procedimental. Yo no quiero decir que seamos una democracia que permitimos el suicidio, porque tal vez sería muy fuerte, pero estoy tranquilo porque hay un artículo en el Convenio Europeo, el artículo 17, que obliga a España, en virtud del artículo 10.2 de la Constitución, que dice: ninguna de las disposiciones del presente convenio podrá ser interpretada en el sentido de implicar para un Estado, grupo o individuo un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos y libertades reconocidos en el presente convenio o a limitaciones más amplias de estos derechos y libertades que las previstas en el mismo. Parece muy bien la discusión doctrinal, militante, procedimental. Yo me quedo tranquilo con el artículo 17 del convenio, que espero que alguna vez se aplique. En España introdujimos por la Ley Orgánica 10 de 1995 el delito de lesa humanidad en el artículo 607 bis del Código Penal. En su apartado 1A sería aplicable a los crímenes de ETA. Conforme al sistema de Estrasburgo, solamente se puede acudir si eres víctima, no ejerciendo una acusación. Te tienes que dirigir contra la parte contratante, que en este caso es el Reino de España, y por supuesto previo agotamiento de los recursos internos. Intentar, como Daniel nos contará, espero, todos los esfuerzos para lograr la aplicación de este artículo 607 podrían triunfar. ¿Por qué? Porque hay muy poca jurisprudencia en Estrasburgo que haya tratado el tema de este tipo de delitos de lesa humanidad, pero dais dos muy interesantes. Uno de ellos, la sentencia Sorbelli contra Hungría del año 2008, que trata los delitos de crímenes contra la humanidad, y hay otra, Marcus contra Croacia, de 2014, más reciente, que es muy importante porque trata el problema del artículo 4 del protocolo 7. Nadie podrá ser juzgado o condenado dos veces por el mismo hecho. Y distingue perfectamente entre la acusación que se le hizo al señor Marcus, que es el demandante, como condenado en Estrasburgo, de asesinato, y la posterior acusación por crímenes de guerra. Es importante porque nos puede servir para actuar dentro del sistema judicial español. Y quiero terminar. He empezado pidiéndoles un ejercicio de imaginación. Si ustedes me permiten, quiero terminar con otro ejercicio de imaginación. El Real Decreto 2/2020 es de reestructuración del gobierno en los 22 ministerios que ahora mismo tenemos en administración, y en su artículo 2.12, en relación con el Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes y memoria democrática, habla que corresponde a ese ministerio la gestión política de la memoria histórica y democrática. Memoria histórica ya desaparece después de este Real Decreto del 12 de enero. Posteriormente, por el Real Decreto 139 del año pasado, se crea ni más ni menos que una Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Y en el artículo 5 del Real Decreto 373/2020 se dice que esta Secretaría de Estado se dedicará a la conservación, defensa, fomento y divulgación de la memoria democrática en virtud de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿Me permiten un ejercicio de imaginación? Me encantaría oír en esta mesa a un representante que debe estar aquí, pero no lo termino de ver porque estoy imaginándolo,
un representante ilustre de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para que nos exponga, en relación con los crímenes de lesa humanidad, la posición oficial de esa Secretaría de Estado. Termino. Muchísimas gracias. Si nosotros queremos, por supuesto que podemos. Y dos cosas que no podemos olvidar. Coraje, por supuesto, pero astucia también. Muchas gracias. Y a continuación, Daniel Portero, la acusación de las víctimas contra los dirigentes de ETA por crímenes de lesa humanidad. Bueno, pues muchísimas gracias. Estoy intentando poner el cronómetro para no pasarme. Muchísimas gracias al Diario El Mundo por acogernos en su casa hoy aquí. Muchísimas gracias también, por supuesto, a la fundación que lleva el nombre de mi padre, la Fundación Luis Portero, que es quien patrocina de alguna forma este acto. Y también quería dar las gracias también a todos los que estáis interviniendo en esta mesa redonda, pues vuestros comentarios y vuestras enseñanzas te hacen plantearte pues nuevas vías para seguir trabajando, como bien me presentaba Fernando en un principio, para seguir insistiendo en que debemos y podemos conseguir ser vencedores, pero con un resultado correcto. A las intervenciones de Paco, Rosell, quería comentar lo siguiente. Es importante lo que él ha dicho, que es la desmovilización de las asociaciones de víctimas es una realidad. La pandemia, desde luego, no está ayudando absolutamente nada. Pero sí también es cierto que todos estos movimientos que por la puerta trasera está realizando este gobierno y este decepcionante, muy decepcionante ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, quien tuvo una labor como juez importante y valiosa para las víctimas y que nos ha traicionado a las víctimas, pues en una reunión en junio de 2018 presentándose, llegó a decirnos a todas las asociaciones que nunca acercaría a ningún asesino con delito de sangre. Y ya van, creo que 35, entre ellos el asesino de mi padre. Por tanto, eso hice, y conclusión, para decir que las asociaciones de víctimas a día de hoy estamos sumamente cabreadas. Esa es la realidad. El problema que tenemos es el poder salir a la calle, pero sí es cierto que ya hemos hablado entre nosotros, sobre todo las grandes asociaciones, que en cuanto acabe la pandemia debemos salir a la calle a reivindicar la memoria y el relato de nuestras víctimas y sobre todo las injusticias que se están realizando desde este Ministerio de Interior. Por todo lo demás, quiero deciros que esta mesa redonda, cuando trata de enfocar los crímenes de lesa humanidad, tiene una explicación. Y la explicación es muy sencilla. Casi 400 asesinatos sin resolver de ETA por autor material desconocido. Eso nos hace pensar en la Asociación de Dignidad y Justicia y en la Fundación Luis Portero la necesidad de buscar otras vías. Y en el año 2013, a raíz de una querella que se interpone por el asesinato de Luis María Uriarte Alza en el año 1979, entre otros contra Josu Ternera y Paquito, por delitos de genocidio y lesa humanidad, esa querella en España derivó al final en un auto de procesamiento 2 años más tarde y con 2 jueces de instrucción diferentes, un auto de procesamiento dictado por Juan Pablo González, magistrado que también fue miembro del Consejo General del Poder Judicial, en donde admite la posibilidad y el procesamiento de 5 dirigentes de ETA a partir del 1 de octubre del año 2004, entre los que estaban Josu Ternera, por ser jefe de ETA del aparato político en el año 2006, cuando se comete el atentado de la T4, en donde está Cherokee, que es Garicoiz Azpizo, que era jefe del aparato militar también durante la T4 y hasta el año 2008, donde también estaban otros dirigentes, eran los que sustituyen a Cherokee. Bueno, luego había un dirigente político también que era Hitor Elizarán,
que fue quien en el año 2009 sustituye a Josu Ternera, pero es desprocesado por la jueza Carmen Lamela, por algo que ahora comentaré. En los jefes que son procesados en el año 2015, al final el juez Juan Pablo González, ese auto de procesamiento que no ha sido recurrido por nadie, ni siquiera por los procesados, admite la posibilidad de la autoría mediata por dominio de la organización. Es decir, cómo la jefatura, la dirección de ETA, es también responsable, por el artículo 29 del Código Penal, por ser otro tipo de autoría y por poder haber evitado los atentados al estar en la cúpula de la organización terrorista. Se hace una analogía y una extrapolación con otra serie de sentencias que hay en el Tribunal Supremo, sobre el dominio del hecho y el autor detrás del autor. Son sentencias de recursos de casación que ya no son doctrinas, son prácticamente jurisprudencia. El tema es que siempre se ha aplicado a delitos económicos de estafa o incluso de malversación y también pues, de corrupción, en el sentido de que en una estafa siempre puede haber alguien detrás aparte del que entrega, por ejemplo, un cheque o un pagaré falso. O, por ejemplo, en un delito inmobiliario en donde se vende una vivienda y inicialmente se actúa contra el director técnico, director comercial o financiero de esa empresa, pero finalmente el administrador único de esa empresa, en el caso de una sociedad limitada, es también responsable por ser el autor detrás del autor. Esa jurisprudencia a día de hoy existe en el Tribunal Supremo. El problema es que necesita una serie de elementos, entre otros, una estructura bien jerarquizada, como también lo era ETA. No necesariamente tiene que ser un Estado, puede ser una organización, un grupo empresarial, pueden ser, digamos, organizaciones ilícitas o lícitas que han cometido un delito. Esa organización jerarquizada, además, tiene que tener la posibilidad de tener autores fungibles, es decir, sustituibles. Es decir, existen casos de delitos de atentado de ETA en donde los que eran autores materiales eran sustituidos. Conozco el caso, por ejemplo, en el año 93 del comando Ekaitz, en donde Idoia López Riaño formaba parte de ese comando, pero Idoia López Riaño, que era una terrorista que era muy guapa, aparte de ser guapa, también era muy, digamos, muy revolucionaria dentro del propio comando. Y uno de los miembros del comando Ekaitz le pidió a la dirección de ETA, en este caso concreto a Paquito, en el año 91, la sustitución de esa miembro del comando Ekaitz. Paquito toma la decisión, como estructura jerárquica y mando máximo, de sustituir a esta persona. Entonces, Idoia López Riaño se va del comando, pasa a Francia y lo sustituyen por otra persona. Es decir, la fungibilidad de los miembros y autores materiales de los atentados, digamos, tenía un dominio por parte de la organización terrorista. Todos estos datos, detalles sobre lo que es la autoría mediata, lo refleja muy bien el auto de procesamiento de Juan Pablo González en el año 2015, en octubre de 2015. El problema está que incluso con un informe del Ministerio Fiscal favorable al delito de lesa humanidad cometido por ETA, es la voluntad por parte tanto del juzgado como incluso del propio Ministerio Fiscal en llevar adelante esta causa en España desde el año 2004 en adelante. No es que haya muchos atentados, porque este delito entra en el ordenamiento jurídico a raíz del Tratado de Roma, artículo 7.2, y cuando se lleva, se transpone al ordenamiento jurídico español, realmente pues, se inicia a partir del atentado de la T4, con lo cual no es que haya muchísimos delitos que puedan ser condenados por lesa humanidad. Pero sí es importante, sobre todo, porque de cara a una acción internacional por parte de una acusación popular o particular, sí nos da pie y prueba suficiente como para llevar acciones en otros países. De hecho, la Asociación Dignidad y Justicia, con la ayuda de la Fundación Luis Portero García, interpuso querella criminal en Argentina por delitos de lesa humanidad por los asesinatos de Manuel Zamarreño y José Luis Caso. En este caso,
como la definición que ya se ha hecho del delito de lesa humanidad, un ataque sistemático contra la población o un grupo o parte de ella, con el resultado de asesinato o una expulsión forzosa, se admite a trámite y se le explica al juez Canicova, que era el instructor en Argentina, cómo la sucesión y cómo ETA, a través de lo que es la ponencia Oldarchen, de la socialización del sufrimiento, lo que pretendía en España era eliminar sistemáticamente a muchos grupos de la población, periodistas, políticos, fiscales y jueces, policías, guardias civiles, militares, para destruir a esa parte de la población que no le interesaba que estuviera. Se le explica y lo entiende perfectamente en una admisión a trámite, pero lo más interesante aquí es que se lleva en la acusación, y continúa vivo este procedimiento, a la cúpula de Batasuna por cooperador necesario en el delito de lesa humanidad. Y allí van acusados pues, todos los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna. Es un hecho que a día de hoy continúa vivo. Es cierto que no va excesivamente rápido por la sencilla razón de que España, el Ministerio Fiscal en la Audiencia Nacional no está ayudando, porque el propio juez Canicova le ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que se aporten los sumarios de Zamarreño y José Luis Caso y no lo ha hecho el Ministerio Fiscal. ¿Por qué? Por la sencilla razón de lo que se pretende también allí defender es que no hay nobis in idem, es decir, que una cosa es el delito de terrorismo y otra cosa es el delito de lesa humanidad. Pero hemos tenido que aportar nosotros de parte de esos sumarios y no es suficiente. Y en Argentina están esperando a que España aporte esta documentación de manera oficial. No lo ha hecho España desde hace 3 años. En la Unión Europea también hemos llevado a cabo una batalla interesante en la Comisión de Peticiones en el Parlamento Europeo en una queja que hemos interpuesto contra el gobierno español precisamente por la no persecución de los delitos de lesa humanidad cometidos por ETA. ¿Por qué, insisto, delitos de lesa humanidad? Por la sencilla razón de que existen casi la mitad de los atentados sin resolver. ¿Cuál es la realidad? Que un delito del año 81-85, a día de hoy, no hay prueba suficiente, ni de balística, ni de huella, para condenar a los autores materiales. Pero, utilizando la figura de la autoría mediata por dominio de la organización, sí es posible e incluso podemos llegar más lejos. No es necesario que sea exclusivamente el delito de lesa humanidad. Podría ser un delito de terrorismo con autoría mediata por dominio. Es decir, que los propios jefes fueran responsables de delitos de terrorismo por ese tipo de autoría, no necesariamente la lesa humanidad. A pesar de ello, hemos encontrado muchísima obstrucción en la Audiencia Nacional y a día de hoy, aunque el sumario se ha elevado a la sección segunda, se encuentra en una situación de suspensión porque las autoridades francesas están también, a su vez, poniendo muchos impedimentos para lo que sería la entrega de los otros procesados, aparte de Josu Ternera, el cual ya denegaron su entrega por no reconocer el delito de lesa humanidad en España, y de los otros dirigentes de ETA que están encarcelados en cárceles francesas tampoco han hecho entrega de los mismos. Sí se les ha notificado el auto de procesamiento, pero no se ha hecho la entrega temporal a España para el interrogatorio. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo la causa en España está bloqueada y esta fundación, Luis Portero García y la Asociación Dignidad y Justicia, está estudiando otras vías internacionales de aplicación del derecho penal internacional, porque quiero que sepáis que cada año que pasa, sin que exista un caso resuelto, prescriben 5 o 6. Es decir, a día de hoy, cuando se acerca un preso de ETA al País Vasco o se le concede un 3er grado o una libertad condicional, donde supuestamente por el Código Penal o por la Ley General Penitenciaria deben colaborar para esclarecer los asesinatos sin resolver, y no se hace, se están prescribiendo 5 asesinatos, 5 familias que no tienen derecho a la justicia. Y para mí, y lo tengo que decir, para mí la memoria y el relato se empieza con la justicia. Y si es posible la aplicación de la justicia y no se hace, entonces sí que se está yendo en contra del relato.
De cualquier forma, y yo creo que para finalizar, quiero decir que tanto desde la Fundación Luis Portero como desde la Asociación Dignidad y Justicia estamos continuamente buscando vías para seguir impulsando la causa de tanto la lesa humanidad en España como en otros países. Pronto vamos a iniciar una causa en Alemania también por delitos de lesa humanidad, utilizando el Código Penal alemán, donde se reconoce, digamos, pues, todo lo que es las teorías y que se han llevado a la práctica en los juicios de Nuremberg y posteriormente se ha aplicado, incluso se ha incorporado al ordenamiento jurídico alemán de Klaus Roxin sobre la autoría inmediata por dominio de la organización. Seguimos trabajando y no descansaremos, desde luego, hasta que a mí me quede la última gota de la sangre en mi cuerpo. Así que muchas gracias. Cuando yo decía que era perseverante y luchador, creo que no había ninguna duda. A continuación, mi buen amigo Ángel Expósito, nuestra responsabilidad, la de los periodistas contra ETA. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, gracias por invitarme a esta mesa. La verdad es que como lector y durante un tiempo competidor, uno se siente en casa, absolutamente, cuando viene a la sede del mundo. Así que, lo dicho, gracias a vosotros. Intervenir el último en este tipo de mesas trae consigo que seguramente voy a reiterar muchas de las cosas que habéis dicho, pero me he marcado 10 puntitos, un esquema, y voy a ir muy rápido. A mí me pasa con esto, con este asunto de los crímenes de ETA, me pasa que con el paso de los años me cabreo cada vez más. O sea, yo recuerdo, y comentabas antes, Fernando, cuando yo estaba en Europa Press, recuerdo cómo yo cubría los atentados, a un joven reportero o un joven redactor jefe. Recuerdo especialmente la mañana del triple atentado en Madrid, el de Irene Villa. El de Irene Villa fue uno. Es que esa mañana amputaron las piernas al comandante Villalobos y mataron a un teniente del ejército también. Por lo tanto, recuerdo aquellas fechas y aquellos atentados, recuerdo el de Zamarreño, recuerdo cómo para entonces, para todos ya, Vascopress, con Florencio, con Charo, eran un auténtico referente en la información del terrorismo, éramos agencieros y estábamos en el fragor de la batalla. Pasa el tiempo, otra etapa, cuando soy director de ABC, coincide más o menos con el periodo de Rubalcaba ministro, y recuerdo cómo en esa época empecé a conocer muy de cerca a las víctimas. Y recuerdo cómo me hice amigo, porque coincidíamos en el mismo programa en televisión, de Conchita Martín. Entonces, empecé a valorar no ya la noticia, sino la dignidad. No puede haber mejor nombre para vosotros que la palabra dignidad de las víctimas del terrorismo. Y fue Conchita, en primera persona, la viuda del teniente coronel Blanco, quien, a mí en particular, me abrió infinitamente los ojos. Luego ya, después de esos periodos periodísticos, he acabado en COPE y, como digo, me siento cada día más enervado, me siento cada día más cabreado con la injusticia infinita que sobre las víctimas del terrorismo se está produciendo. Ese es el primer punto. Segundo, asistimos a una evidente campaña de blanqueamiento. O sea, eso me parece que es absurdo negarlo. ¿Alguien se imagina dentro de 10 años, esto es un coñazo que están llamando, ¿alguien se imagina dentro de 10 años a Al-Qaeda o al Daesh, solo dentro de 10 años, negociando los presupuestos generales del Estado en el estado de Nueva York, en Londres o en París? ¿Alguien se lo imagina? No, pues es lo mismo. Son terroristas. Es lo mismo la yihad que el supuesto movimiento vasco de liberación. Por lo tanto, se está blanqueando vía política algo absolutamente imblanqueable. Asistimos con un cierto complejo, digo como sociedad, como que el terrorismo político es menos terrorismo que el terrorismo religioso. Hombre, es que estos chicos, claro, en el fondo son los chicos de la gasolina, ¿eh? O los padres de los chicos de la gasolina. Como son políticos, está muy mal lo que han hecho, pero como son políticos, los otros no. Los otros, como son religiosos, no tienen un pase. Estos tienen hasta un perdón. Joder, yo no lo puedo soportar. Desde el punto de vista periodístico, que es para lo que nos han traído aquí, creo que no se puede ser neutrales. Yo me niego
hay determinadas cosas. Antes que periodista, soy padre, soy contribuyente, soy votante, soy un ciudadano español bajo una constitución, soy europeo a muerte. Antes que periodista, quiero ser un hombre digno, que se viste por los pies y me miro al espejo y no se me cae la cara de vergüenza. Y por eso creo que hay cosas ante las que no podemos ser neutrales. Lo siento mucho. Y esta es una de ellas. 4. Dentro del terrorismo y dentro de las víctimas, se nos olvida una clave humana terrible, que yo siempre que hablo con vosotros lo intento reflejar. Yo me acuerdo de la foto, o sea, no se me olvidará nunca, la foto de Zamarreño en calzoncillos entre los dos coches por aquella bicicleta bomba. Me acuerdo la foto en el portal de tu casa de la corbata de tu padre, al lado de un charco de sangre. Me acuerdo de la imagen de la madre de Irene levantándose con un ojo fuera. O sea, hay determinadas imágenes y claro, y pienso lo que debe doler eso. O sea, ¿cuánto duele que te peguen un tiro? Duele físicamente. Claro, y estamos hablando de las víctimas como, esta panda fachas que son un colectivo completamente retrógrado. Bueno, ya está, ¿qué van a decir las víctimas? Vamos a respetarlas porque son víctimas, pero, joder, es que duele lo mismo que te reviente una bomba de un suicida en un mercado de Mali, duele igual a que te revienten los de la plaza de tu hijo en la República Dominicana. O sea, cuando te revienta la tripa y te salen los intestinos, da igual que sea una bomba de un yihadista o que sea goma 2 o amosal, que es lo que utilizaban después. Claro, cuando te atropella un coche, da igual que te atropelle por las Ramblas que por Niza. Te aplasta igual. Por ejemplo, o cuando se te cae encima la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista humano nos estamos olvidando de vosotros. Hace poco tuve, siguiente derivada, punto 5. Tuve una experiencia periodística. A mí el tema del yihadismo me apasiona, por eso voy siempre que puedo y volveré a puntos concretos todoterreno, a puntos concretos del lío, ¿no? Y entrevisté a Pierluigi Macali. Pierluigi Macali es un misionero italiano que ha estado año y pico secuestrado por la yihad. Lo secuestran en Mali, lo sueltan en Níger, servicio de inteligencia italiano, ya está en Italia, ya es un anciano misionero. Una entrevista brutal. ¿Qué diferencia hay entre Pierluigi Macali y Ortega Lara? Ninguna, que es de Vox. Pero bueno, nos hemos vuelto locos. O sea, preferimos a Otegi como interlocutor que a Ortega Lara porque es de Vox. O sea, es más, Dios me perdone, es más ilegal, es más alegal, es más ultra o es más facha Ortega Lara que Otegi. Joder, pero ¿en qué mundo estamos? Dentro de 10 años, ¿alguien se imagina que legitimáramos política y socialmente más a los yihadistas que al padre Pierluigi Macali? ¿Estamos locos? Pues sí, me temo que sí, parece que estamos locos. Punto 6. Vuelvo a lo de antes, Ortega Lara u Otegi. Claro, ¿quién es más inconstitucional? Y luego, un aspecto, que lo siento mucho, a mí me sale la vena 4 caminos que tengo, pero es que soy de Madrid y no lo puedo evitar. Es que son unos cobardes. O sea, yo no puedo hablar de Otegi como un interlocutor político cuando en el fondo es un cobarde. Yo he venido en mi coche esta mañana. Tú te vas a la radio cuando vas físicamente y te vas tranquilamente. El abogado, ex magistrado, se coge un taxi y se viene para acá. ¿Habéis visto a Otegi solo alguna vez? Nunca. ¿Por qué? Porque no se atreve a salir solo. Es un cobarde. Mientras que tú tienes el escudo de tu apellido y del honor de tu padre. Un juez no tiene que esconderse de nada. Y nosotros, que somos 3 plumillas, más o menos, cualificados por el cargo, pero somos 3 plumillas, ¿qué pasa? Pues somos 3 plumillas y nos ganamos la vida en esto. O como el propio Florencio. Claro, ellos no pueden ir solos porque no se atreven. Y esa es una ventaja que tenemos que jugar con ella. Somos mucho mejores y mucho más valientes. Por lo tanto, no nos escondamos. 7. Yo entiendo que como estrategia, el otro día me regañaban en no sé dónde, en un acto en el CSD, me regañaban por jugar siempre a hacer las comparativas. Y dicen, no, tú hablas de un asunto,
no compares siempre con otro, pero no lo puedo evitar. Se monta un pollo que alucinas con unos militares retirados, oficiales, exoficiales retirados, por una carta y por un grupo de WhatsApp. No sé si vuestros grupos de WhatsApp aguantarían hacerse públicos. El mío no, pero vamos, muchos de los nuestros no. Bueno, a ellos se les filtra, se monta la parda por golpistas, por inconstitucionales. No lo estoy defendiendo, ¿eh? Hay cosas que no se pueden ni escribir, ni escribir por lo privado. Pero resulta que se monta el pollo contra estas personas y resulta que tenemos a un vicepresidente del gobierno que disculpa a Puigdemont y tenemos un cuarto del Parlamento de España, si no más, completamente aconstitucional, en contra de la Constitución, empezando por la jefatura del Estado y siguiendo por cualquiera de sus políticas. Y no pasa nada. Eso es completamente legal porque forma parte de la libertad de expresión, de la pluralidad democrática, que sí, que también. Pero es injusto ese doble rasero. Lo siento por la comparativa, pero es así. Yo no sé si peco de cursi, a lo mejor sí, o de grandilocuente, pero en parte lo apuntaba también el magistrado. Con el tema de los acercamientos y los homenajes, el papel de Marlaska, ¿quién te ha visto y quién te ve, Fernando? ¿Quién te ha visto y quién te ve? El otro día le preguntaba yo a un guardia civil, oye, ¿cuántas veces vosotros, los de verde, sin contar los de azul, que también, cuántas veces habéis salvado la vida a Marlaska? Me dijo, hombre, yo directamente cuando estaba allí, yo y sus hombres, 2. La policía otras tantas. Joder, qué duro, ¿eh? Claro, alguien dirá, yo no te metas en eso. Sí, para eso está la Guardia Civil y la policía. Ya, no te metas en eso. Pero es que él los está soltando. Coño, que es peor. O sea, es que es muchísimo peor lo que está haciendo este hombre, lo que está haciendo este gobierno, que cualquier otra cosa, que es insultar y escupir sobre la dignidad. Y digo que no quiero ser cursi o grandilocuente, pero es que mi padre, que ya no está y que aprendió a leer y a escribir en la mili y que era un muerto de hambre de la posguerra, me enseñó una cosa, que son los valores. Y los valores no son solo los valores religiosos, que imagino que también para quien los tenga, no, son el honor. O sea, de verdad, después de los homenajes, de verdad, después de cantidad de escupitajos, Pedro Sánchez se puede mirar al espejo tranquilamente después de lo que está haciendo. Marlaska ya hemos visto que no. Otegi ni qué decir tiene. ¿De verdad no les importa? Joder, la dignidad, el honor, la hombría, no sé. Que no soy machista, no lo digo por ahí, pero los valores con mayúscula tampoco valen nada. Digo, yo no lo puedo entender. 2 puntos más. Ya que hago autocrítica. El 9º. El terrorismo existe. No lo olvidemos, ¿eh? ETA hace muchos años que no mata, pero el terrorismo existe. La pandemia pasará, gracias a la ciencia. La crisis, quiero pensar que terminará, esto es cuestión de ciclos económicos, pero el terrorismo, como nuevo modelo de guerra, ya no tan nuevo, y como forma para destrozar las democracias, existe. Y los periodistas, y hago autocrítica yo el primero, no deberíamos olvidar que el nuevo periodismo, el nuevo terrorismo, ya no tan nuevo, sigue siendo un periodismo transnacional. Y lo que pasa en Malí, pasa aquí. Y cuando te atropellan en una ciudad de Níger, te atropellan en Niza, te atropellan en Barcelona, te derriban las Torres Gemelas, te atropellan en el Puente de Londres o en un mercadillo de Navidad en Berlín. El terrorismo existe, se llame ETA, se llame Daesh, Al-Shabaab o como se llame. Creo que los periodistas ahí a veces nos despistamos. Y por último, autocrítica 2. Nuestro esfuerzo para que no se nos olvide el relato auténtico. Y eso es culpa nuestra. Creo que tenemos que recordar la categoría moral y humana de las víctimas. Tenemos que repetir constantemente que hay 300 y pico atentados sin resolver. Y quiero recordar que el primer trabajo del periodista es elegir el tema. Es elegir con qué abro, con qué hago la portada, en qué noticia me centro. Luego está la agenda que te marcan los partidos políticos, no al revés. Luego tenemos nosotros, los plumillas,
y los directores de medios o responsables más, muchísima culpa para que esto no se olvide. Yo estoy convencido que por los 4 plumillas que estamos aquí, a nosotros no se nos va a olvidar. Muchas gracias. Bueno, espectaculares intervenciones y como me van a reñir porque ya estamos en el límite, pero yo no me resisto y los compañeros periodistas me van a permitir que les haga 2 cuestiones sobre la mesa, una a Portero y otra al magistrado. Empiezo por la víctima y luego me voy a la parte judicial. Exponías, Daniel, y permíteme que te tutee, bueno, pues un poco el itinerario de cómo está judicialmente el asunto de las acusaciones de lesa humanidad. Yo, en fin, lo que me sorprende es que no la dinámica tanto en la Audiencia Nacional, sino que este movimiento que habéis sacado fuera de España para intentar bueno, tener una imagen fidedigna de lo que ha sido el terrorismo en España, no estéis acompañados del resto de asociaciones en esa acusación, ni que haya tampoco un respaldo político. Pues Fernando, bueno, en primer lugar, brillante vuestras exposiciones. Quería daros las gracias, Ángel. Tú siempre has estado con las víctimas y yo creo que la linterna de la COPE lo demuestra prácticamente todas las noches. El periódico El Mundo no tiene ninguna duda y todo lo contrario, siempre está con las víctimas y la recuerda. Por eso, decir que algunos de los medios de comunicación siempre habéis estado comprometidos con las víctimas y con la lucha que llevamos dentro. Esto que comentas, Fernando, pues es una realidad. A veces a uno lo toman o lo tachan por loco. Cuando nosotros iniciamos la querella por lesa humanidad, nos la tomaron como locos. O sea, la iniciamos en 2013 y en aquel momento estaba el juez Javier Gómez Bermúdez, el juzgado número 3. No hizo nada durante 2 años. Fue hasta que llega Juan Pablo González el que se lo toma en serio, no sé si porque él era también del País Vasco y él entendía perfectamente el problema, pero es que durante 2 años no hizo nada. Pero es que cuando se va Juan Pablo González, que estuvo poco tiempo, 8 meses en el juzgado, la jueza Carmen Lamela tampoco hizo nada, que fue la que sustituye a Juan Pablo González. Al contrario, desprocesó a Aitor Elizarán, precisamente porque decía que no coincidía el informe de la policía y el de la Guardia Civil respecto a que uno decía que era el lugarteniente del aparato político y el otro decía que era el jefe del aparato político. Por esa razón, desprocesó a Aitor Elizarán. Fue su única aportación. Estas tortas judiciales son extensibles al resto de iniciativas que hacemos internacionales. En la Unión Europea, en el Comité de Peticiones, esa queja que se llevó en la Unión Europea, hemos llevado a muchas víctimas a dar su relato y todos los parlamentarios, los europarlamentarios, se han quedado impresionados de que en España no se haga nada. De hecho, hay pendiente una comisión, un grupo de europarlamentarios que tiene que viajar, una misión a España a preguntar el por qué está ocurriendo esto en España. Está pendiente, cómo no, por culpa de la pandemia. Mientras siga la pandemia, este tipo de actuaciones no se podrá llevar a cabo. Sí se llevarán pues estas estrategias oscuras de este gobierno para hacer todo lo que pueda, todo el mal que pueda, y si se puede cargar mucho más el movimiento cívico de las víctimas del terrorismo, lo hará, acercando al número máximo de terroristas al País Vasco. ¿Qué ocurre en Argentina? Cuando iniciamos la querella en Argentina, ahora mismo está bloqueada por una inacción del Ministerio Fiscal en la Audiencia Nacional, que no manda los sumarios porque no le da la real gana, así de sencillo. Dices tú, no tienes el apoyo de las asociaciones y fundaciones. Sí tenemos el apoyo de muchas de ellas. A lo mejor no llevamos la acusación, pero sí tenemos el apoyo moral, porque yo es verdad que cada vez que hacemos una acción internacional, sí tengo el apoyo de muchas de las asociaciones, no de todas, es cierto que no de todas, pero todos coinciden en que cualquier iniciativa, en este caso judicial, debe de valorarse. A lo mejor, quizá los egos, las vanidades y tal, hacen que algunas asociaciones más importantes pues, no se sumen a las iniciativas, pero siempre desde la Fundación Luis Portero o la Asociación Dignidad y Justicia hemos pedido
al resto que se sume a las acusaciones. Acumular acusaciones no es ningún problema y al revés, hace más fuerza. De hecho, los delitos del franquismo, cuando Servini viene a investigar a España, se traslada, es por una querella que interpone inicialmente una asociación de los delitos del franquismo, a la cual se unen el resto de asociaciones y hacen mucha más fuerza para que la jueza venga a España. Y de hecho, siempre ha sido una voluntad de Dignidad y Justicia o la Fundación Luis Portero, esa unidad de las víctimas de cara a llevar a cabo. Moralmente sí tenemos el apoyo de muchas. Es verdad que de cara al efecto práctico de llevar la acusación, no. Le quería plantear al magistrado, como experto jurista. Hemos comprobado, porque yo creo que periodísticamente ha quedado demostrado, que el gobierno está, pues, en fin, dando pasos en la política penitenciaria con los presos de ETA en base a escritos tipo por parte de los presos de ETA. No hay una petición personalizada de perdón, no hay una petición de un arrepentimiento personalizado, no, están siguiendo un guión y todas las cartas que llegan al ministerio y que dan paso a que se produzca esa genérica política de acercamiento, pues son iguales. Mi pregunta es, ¿no asistimos a un fraude de ley? No tanto quizá en los acercamientos, sino en las progresiones de grado. Usted se acuerda cuando Prisiones dependía de Justicia, ¿no? ¿De qué ministerio depende ahora? Interior. Entonces la respuesta no necesita. Sí. Además hay una cosa elemental. El reglamento penitenciario, el famoso artículo 10.2 que tanto juego está dando en el nordeste de España, es un real decreto. Se puede cambiar mañana. Mañana. No depende ni del Parlamento, ni de las asociaciones, no. Alguien que tome conciencia, con lo cual liberaría muchísimos problemas judiciales, esa modificación. Le voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en Estrasburgo, me gané varias cenas con mis colegas jueces explicándole el sistema penitenciario español. No se lo querían. Cuando tuve que presentar como agente del Reino de España ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas cómo eran las cárceles españolas, usted sabe que cuando se hace un edificio público, como una cárcel, la empresa constructora se obliga a hacer unos folletos. Me remitieron los folletos y los expertos me dijeron, Javier, mételos en un cajón, que como enseñemos esto, nos van a matar. Las piscinas, los campos, que luego se destrozan a poco tiempo por el uso en las prisiones, vale. Pero quítate esto de en medio. Cuando yo le conté cómo funciona nuestro sistema de jueces de vigilancia, no se lo creen. Nosotros hicimos una constitución con un acné juvenil impresionante y lo peor es que casi después de 40 años estamos volviendo a la preadolescencia. Y hay que decirlo alto y claro. Es que yo no entiendo. Eso es. Okay. Muy bien, pues en fin, yo creo que ya vamos a tener que acabar porque la limitación horaria es la que es, el tiempo de los invitados es el que es. Agradeceros a todos vuestra presencia, la intensidad de vuestras intervenciones. Me temo yo que esta no será la última vez que nos veamos, o Dios quiera que sea en esta sede y que sea con todos vosotros, porque queda mucho camino todavía por recorrer y mucha denuncia que hacer. Florencio, un abrazo muy grande virtual y muchísimas gracias a todos.